Y ahora es el tiempo para el pastor Héctor Rodríguez. Shabbat Shalom. Feliz sábado. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? El tema de esta mañana, lleva por título Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 4 hablando de los 7 sellos. Pero quiero aclarar un par de detalles que se estudiaron en la última semana del mes anterior, de abril, en la escuela sabática. Allí, por el día miércoles, preguntaban que se hiciera una comparación entre Daniel 7, donde está el anciano de días, 7, versículos 9 y 10, donde está el anciano de días, donde hay un trono y que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el capítulo 4 de Apocalipsis está la adoración celestial al Padre, pero ese trono no está en el lugar santísimo, por lo tanto no se puede hacer comparación con el trono de Daniel 7, porque el trono de Daniel 7 sí está en el lugar santísimo. Este trono del capítulo 4 de Apocalipsis se encuentra en el lugar santo del santuario celestial. Y la prueba está que allí nosotros tenemos un versículo en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, donde dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y las lámparas estaban en el lugar santo. La mesa de los panes estaba delante de las lámparas. Y la mesa de los panes aquí en la tierra es una representación del trono de Dios en el lugar santo en el cielo. Por lo tanto, no hay comparación. Ese es un detalle que había que ajustarlo. El otro detalle que quiero ajustar con ustedes está en el capítulo 5, debido a una mal traducción del griego al español. En el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 5, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Los que están cantando aquí son los 24 ancianos. Entonces, muchos piensan, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen, bueno, los que tenemos que ser redimidos somos los humanos. Por lo tanto, si los 24 ancianos están cantando, nos has redimido, tienen que ser humanos en el santuario celestial. Pues eso es un grave error. Y ellos dicen incluso, agregan, no, es que cuando Cristo resucitó, resucitaron muchos santos con Él. Sí, eso es verdad. Cuando Cristo resucitó, después que Cristo resucitó, resucitaron algunos santos con Él. Y Él se llevó esos santos con Él al cielo como las primicias de la resurrección, de la gran cosecha que va a haber de la resurrección cuando Él venga en majestad y gloria. Eso es correcto. Pero lo que no es correcto es que de esa gente que resucitó con Cristo, vaya delante de Cristo, sean puestos como los 24 ancianos y le den ahora el recibimiento a Cristo. No tiene lógica. Porque mire, Dios es un Dios de orden. Y Dios, ¿cómo va a poner a una persona humana en un cargo tan alto en el cielo sin tener ninguna preparación? Resucitó y de una vez como anciano, no. Así no actúa Dios. Además, Cristo es el que entró primero y los ángeles que querían
rendirle homenaje por su sacrificio en la cruz, en la tierra, él les hizo un ademán y le dijo: todavía no. Tengo que hablar con mi padre para que, a ver si el sacrificio que yo voluntariamente me entregué en la tierra es acepto. Así que, ¿cómo es posible que estos humanos, sin autorización de Dios, sin Dios haber aprobado el sacrificio de Cristo aquí en la tierra, se han puesto como los 24 ancianos? Es un error. Y eso se estuvo estudiando la última semana del mes pasado. Esos 24 ancianos son ángeles fuertes. Escuchen la cita de Manuscrito Release. Gracias. Dice lo siguiente. Porque estamos hablando de un rollo. Acuérdese que estamos hablando de la lectura que se leyó recién. Si quiere la vamos a empezar a leer desde el versículo 1, capítulo 5, del 1 en adelante, porque la lectura era del 3 al 5, pero vamos a leer del 1. Y dice así: y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado, es decir, del Padre, en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice el profeta, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Tremendo, ni siquiera mirar el libro. No había nadie digno. Y uno de los ancianos me dijo, fíjese que uno de los ancianos, de los 24 ancianos, uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que uno de los ancianos le dijo al profeta: no llores. Ahora escuchen esta cita en Manuscrito Release, página 296 y 297. ¿Qué dice lo siguiente? Este rollo fue escrito por dentro y por fuera. Juan dice: lloré mucho porque no se halló a nadie digno de abrir y leer el libro ni de mirarlo. Está citando Apocalipsis 5, versículo 4. La visión, como se le presentó a Juan, impresionó su mente. El destino de cada nación estaba contenido en ese libro. Juan estaba angustiado por la total incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o incluso para mirarlas. Su alma fue forjada hasta el punto de agonía y suspenso y escuche bien ahora esta parte, que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él con seguridad dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es entonces un anciano de los 24 ancianos? Un ángel fuerte. Y cuando dice ángel fuerte no significa que tenga fuerza, que sea un atleta. Está diciendo que es de alto rango. Imagínese usted un ejército. No estamos hablando de un soldado, estamos hablando de un general. Eso es un ángel fuerte. El otro detalle que también mencionaba los estudios de la última semana del mes anterior, de abril, hablaba de que no mencionaba bien el contenido del libro. Este libro con 7 sellos. Ustedes saben que los documentos sumamente importantes en la época se ponían 7 sellos. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se trataba de una herencia. Una herencia era sellada con 7 sellos.
y solamente la persona autorizada podía abrir ese documento. Si esa persona autorizada para abrir ese documento con 7 sellos no estaba, los herederos no iban a recibir su herencia. Y por eso aquí Juan, el profeta, está llorando, porque no hay nadie digno. Y si nadie puede abrir ese libro con los 7 sellos, toda la humanidad estaría perdida porque no habrían podido recibir la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí el ángel le dice, no llores, porque sí, hay uno, y ese es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá. Este puede abrir los 7 sellos. ¿Qué contenía ese libro? El libro contiene lo siguiente, y esto es en manuscrito release, tomo 9, página 7. En la cita anterior estaba en el tomo 12, que le dije la página, pero no dije el tomo. En la cita anterior estaba en el tomo 12, página 296, 297, y esta que le voy a leer ahora está en el tomo 9, página 7, que dice lo siguiente. La historia de las providencias de Dios está escrita en ese libro. La historia profética de las naciones y de la iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Este es el contenido de este libro sumamente importante. Dios tiene total y completo control del mundo, desde que lo creó hasta el fin, que todavía no lo está por delante de nosotros, está en el futuro. Dios tiene total y absoluto control del mundo, de las naciones, de los políticos y de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Tiene total control. Y todo eso está registrado en este libro. Y solamente el único que puede abrir ese libro es Cristo Jesús, porque Él dio su vida voluntariamente en propiciación del pecador. Y todo aquel que acepte a Cristo, acepte su sacrificio, obedezca y permanezca en Cristo Jesús, va a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús recibe un documento por parte de Dios escrito por ambos lados. El acontecimiento es acompañado, como dice allí en Apocalipsis, por relámpagos, truenos, voces, y se establece quién oficiará en el santuario celestial como sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Así que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote en los cielos. Él está oficiando en los cielos en estos momentos como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Y mientras Él esté presente allí, todos podemos acudir a Él para ser limpio de todo pecado. Y es una oportunidad que se abre para todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí no hay acepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Cuando dice que amó al mundo, amó a todos los seres humanos en este mundo. Pero luego pone la condición para todos aquellos que crean en Cristo Jesús. Y creer en Cristo Jesús no es solamente creer, es obedecer a lo que dice Cristo Jesús en su palabra y permanecer. Porque muchas personas creen, obedecen, pero por un rato, y después se van y dejan de permanecer. Y entonces igual están perdidos así.
Así que bueno, Cristo se dispone a abrir los sellos en forma progresiva y los sellos cumplían un propósito. Los sellos indicaban de quién provenía el documento. Y este documento proviene de Dios, como lo dice el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. Que el que estaba sentado, refiriéndose uno sentado que habla el capítulo 4, que es el Padre, tenía ese libro y se lo entrega al Hijo. Y 2, a quién era enviado ese documento y a su vez que sería el único capaz y autorizado para abrir el documento de la visión de los 7 sellos. La visión de los 7 sellos sigue a la visión de las 7 cartas del Apocalipsis dirigidas a las 7 iglesias. Y la diferencia que hay entre los 7 sellos y las 7 cartas de Apocalipsis es que las cartas está hablando de la condición interna de la iglesia en las 7 épocas de la historia de la iglesia. Nosotros estamos en la última época, en la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿qué pasaba en las distintas épocas de la iglesia? Bueno, había crisis de fe, había deterioro de la fe, había infidelidad, había apostasía, había tolerancia a falsas doctrinas. Pero también Cristo reconoce en las cartas para las iglesias el esfuerzo de cada iglesia para sostener la verdad, para permanecer en la fe. Y Cristo en las cartas a las iglesias les da sugerencia de lo que tienen que hacer, les da promesa y les da advertencias, que si tú no haces esto, voy a borrar tu nombre del libro de la vida, por ejemplo. Entonces, los sellos, lo que están denunciando los sellos, y aquí tenemos que aclarar otro punto, porque Hollywood y todas las industrias de entretenimiento hacen películas de los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis, y dan información falsa. Ponen unas historias ahí que no tienen nada que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis. Así que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué denuncian los sellos? Los sellos lo que están denunciando es las agresiones contra la iglesia desde afuera, desde el exterior, la opresión, la violencia, la persecución a la iglesia de Dios desde afuera. Las cartas es lo que pasa internamente en la iglesia, la falta de fe, la apostasía, en fin. Pero la sello es lo que pasa de afuera en contra de la iglesia, las persecuciones, las críticas, los señalamientos, todo eso indican los sellos. Ahora, los primeros 4 sellos del Apocalipsis se representan por 4 caballos y sus respectivos jinetes, y cada uno tiene su mensaje que vamos a ir analizando. Históricamente, los periodos de tiempo de los sellos corresponden a los periodos históricos de las cartas. Por ejemplo, la primera carta en Apocalipsis, nosotros la encontramos entre la que es la iglesia de Éfeso, desde el 31, desde la muerte de Cristo, en el año 31 después de Cristo, hasta el año 100. Esa es la iglesia de Éfeso. Y aquí vamos a leer los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, vamos a leer el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Pero escuche una cosa, acá dice que el Cordero abrió el primer sello. ¿Y cómo es que el ángel le dice a Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido y puede abrir los sellos? ¿En qué quedamos? ¿Es un león o es un cordero?
Lo que pasa es que son dos símbolos distintos aplicados a Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Cristo es el león de la tribu de Judá. Y eso se interpreta de la siguiente manera, que para su pueblo, para cada uno de nosotros, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para defender a su pueblo es el león de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta la aplicación que cambia? Muy bien, entonces, ¿qué significa este primer sello? Que sale un caballo blanco. ¿Por qué un caballo? Porque el caballo era lo más rápido que había en aquel entonces. Y entonces el evangelio, la verdad de aquel momento, la verdad de Cristo Jesús, que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, salió como un caballo corriendo, proclamando la verdad sobre la mentira. Y es un caballo blanco porque el blanco implica pureza de fe. La verdad total y completa, pura. Ahí se está refiriendo a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que comenzó el movimiento cristiano, que se dividió. La primera era la iglesia judía, pero los judíos se dividieron en dos. Los judíos que siguieron siendo judíos con su religión hasta el Antiguo Testamento y los judíos que se transformaron en cristianos por ser seguidores de Cristo. Pero como en el año 34 después de Cristo, los judíos apedrearon a Esteban, dieron muestra de que ellos no querían ser más pueblo de Dios. Y pueblo de Dios, entonces, el mensaje de salvación pasó de los judíos a los gentiles. Y ahí se mezclaron judíos y gentiles, todos juntos. Así que todo el que acepta a Cristo Jesús se transforma en un israelita, pero espiritual, no con sangre de Abraham en sus venas, sino israelita espiritual. Así que el arco que lleva este jinete del caballo blanco implica que hay una batalla. Y la batalla es entre la verdad y el error. Y sale venciendo para vencer, por eso se le da una corona de victoria. Así que el evangelio se expande rápidamente, por eso se pone el símbolo con un caballo y se le da una corona de victoria. Así que en este sello no se trata de que sea la segunda venida de Cristo en majestad y gloria, no. El sello se está refiriendo al mensaje del evangelio de Cristo que comienza a ser proclamado en el tiempo de los apóstoles, inmediatamente que Cristo fue crucificado y ascendió a los cielos. Y se ganó una batalla, sí, cómo no, en aquel tiempo. Pero la guerra con las tinieblas continúa y sigue continuando hasta el día de hoy. Por eso entonces después se abre el segundo sello, y en el segundo sello encontramos un caballo bermejo, un caballo rojo. Bermejo es rojo. Y corresponde al periodo de la iglesia Esmirna entre el año 100 y 313. Vamos a leer los versículos, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo sangre, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué representa una espada de doble filo en la palabra de Dios? Una espada de doble filo. ¿Qué representa en la palabra de Dios? ¿Qué símbolo es eso? La Biblia. Doble filo porque es Antiguo y Nuevo Testamento. Corta hacia abajo y corta hacia arriba. Pero esta espada que se le está dando a este jinete no es de doble filo. Por lo tanto, esta espada no simboliza la palabra de Dios, sino que
simboliza el poder opresor del imperio romano que imperaba en ese tiempo. ¿Ve? Y entonces al imperio romano se le dio la libertad de quitar la paz de la tierra, dice aquí, y de matar. Y de hecho, ustedes ven en la historia que los romanos agarraban a los cristianos y los lanzaban a los coliseos romanos para que las fieras los desgarraran. Y todavía hay un coliseo en Roma. Y mucha gente va y se toma su foto por allí, que estuvo en Roma y visitando el coliseo. Pero ahí masacraron a miles de cristianos en ese lugar. Y también los quemaban, hacían hogueras con los cristianos. Había un emperador que para iluminar su camino clavaron varias estacas alrededor del camino y prendieron cristianos ahí con fuego y él iba pasando ahí con un camino iluminado. Unas cosas terribles. Entonces, aquí la iglesia cambia de ser pura y de tener el primer amor, ahora sufre persecución, sufre tortura, sufre la muerte. El imperio romano arrasa, quita la paz de la tierra. El rojo representa también herejías, o sea, falsa doctrina, que comenzaron a ser introducidas en la iglesia. Y eso lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, y todo espíritu, dice 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Fíjese que esto lo escribió Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Esta es la primera carta de Juan. Y dice que en el tiempo de Juan, ya estaba ese espíritu para introducir falsas doctrinas, para introducir herejías. O sea que habían fuerzas siniestras que ya estaban actuando dentro de la iglesia. El formalismo desplazó a la sencillez. Se perseguía la popularidad dentro de la iglesia, la ostentación de poder, predominaba el autoritarismo eclesiástico. Había que los hermanos cristianos tenían que tener sujeción total al obispo romano. Y únicamente a través del obispo las personas podían ser salvas. Eso es falsa doctrina. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús, no por estar sujeto a un hombre, pecador igual que nosotros, aunque tenga el cargo que tenga. Nosotros somos salvos únicamente por Cristo Jesús. Así que se pasa de servir a la iglesia en el periodo anterior, en el caballo blanco, ahora a gobernar la iglesia, a hacer política dentro de la iglesia, a tener buenos cargos entre la iglesia, a exhibirse que yo tengo aquí, mira qué cargo que tengo yo acá dentro de la iglesia. Eso es lo que pasó en ese periodo de tiempo. Así que la iglesia se ocupa de luchar por la supremacía política. Roma intenta ya imponer una supremacía religiosa. Y las guerras entre cristianos arrianos y católicos en aquel entonces era algo tremendo. Y ustedes dicen, a lo mejor no conocen quién era Arrio. Arrio era un monje que sacó una teoría falsa, obviamente, donde dice que Cristo no es divino. Es humano, que tenía un buen conocimiento de las Escrituras, un maestro, pero que no era Dios, que no era divino. ¿Conocen ustedes hoy en día un movimiento que asevera lo mismo? Y son seguidores de Arrio. Así que este Arrio todavía no está muerto, porque hay seguidores al día de hoy. Vamos a leer ahora el siguiente sello, el tercer sello, el caballo negro, iglesia de Pérgamo, 313 al 538. Así que el tercer caballo,
o el tercer sello corresponde a la iglesia de Pérgamo, 313 al 538 después de Cristo. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Son símbolos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todos esos símbolos? Los vamos a detallar. No se preocupe. Mire, el negro acá viene a ser la antítesis. Cuando digo antítesis, es decir, lo opuesto al blanco. Entonces, si el caballo blanco era la iglesia primitiva, la iglesia pura, una fe pura, de la verdad completa, sin mezcla de falsa doctrina, si había victoria en la fe, el negro representa entonces corrupción de la verdad y derrota de la fe. Porque el caballo blanco representa victoria de la fe, la pureza de la fe. Pero el negro como antítesis, el caballo negro representa entonces corrupción de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y derrota de la fe. La iglesia se une con el Estado en este momento. Es decir, la iglesia de aquel entonces se une con Roma, el poder político. Así que la iglesia ahora tiene más fuerza, tiene más poder para hacer política dentro de la iglesia. Y obviamente falta la espiritualidad, porque la iglesia ya no se dedica a estudiar la Biblia, a estudiar las profecías, a aprender más de Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que vino a este mundo para salvar al pecador. No, eso ya no se habla de eso. Se habla de cargos políticos, de poder político, de influencia política. ¿Ve? Y entonces ya no hay espiritualidad en la iglesia. Ya se va a buscar, hay otros intereses. Ahora, ¿qué es esto de la balanza? Porque el jinete dice que tiene una balanza en su mano y está diciendo a alta voz 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué es un denario? El denario es el salario de un obrero en aquel entonces. ¿Cuánto es el salario de un obrero hoy? $200, $300, yo no sé, pero más o menos por ahí. Bueno, eso es un denario hoy, digamos, el salario de un obrero. Y eso era lo que costaba comprar 2 libras de harina, de trigo. Imagínese trabajar todo un día, ganar $200 o $300 y solamente usted puede comprar 2 libras de trigo, nada más. No puede comprar ninguna otra cosa. ¿Es caro eso o es barato? Sumamente caro. ¿Y por qué habla del trigo y la cebada? Porque del trigo y la cebada se hacía la harina con la cual se horneaba pan. ¿Y qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy ¿qué? Yo soy el pan de vida. Si nosotros vamos ahí a Juan, capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 35, versículo 41 y versículo 51, Cristo dice de sí mismo, yo soy el pan de vida. Pero si vamos a Mateo 4:4, dice otra frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el pan representa también, ¿qué cosa? La palabra. Y Cristo está en la palabra de Dios. Así que cuando está el jinete, tiene esa balanza y tiene tan caro el precio del trigo y de la cebada, significa
que conseguir palabra de Dios en aquella época era muy difícil, muy cara. No había una escasez total. No se podía conseguir palabra de Dios en ese tiempo. Es lo que está diciendo los símbolos. Pero después dice, no dañas el aceite y el vino. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Quiere decir que la función del Espíritu Santo seguía en pleno desarrollo, a pesar de que no había escasez de escuchar palabra de Dios. ¿Y el vino qué representa? ¿Qué representa el vino? Representa la sangre preciosa de Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo como intercesor, como mediador, seguía en plena función. Eso no había sido tocado, no había sido dañado. No dañes el trigo, no dañes el aceite, no dañes el vino. Eso es lo que significa ese símbolo. Que la intercesión de Cristo Jesús seguía en pleno desarrollo. Así que la iglesia estaba por otra cosa. Estaba buscando política, estaba buscando éxito temporal, estaba buscando cargos, pero nada de enseñar la palabra de Dios a su pueblo, nada. Y se introdujeron cambios también en esa época. Por ejemplo, se cambió la observancia del Shabbat, el séptimo día de la semana, que nosotros conocemos como el sábado. Se cambió. ¿Por qué se cambió? Por el primer día de la semana, que nosotros conocemos como el domingo. Y eso es un cambio de mandamiento. Y el único que puede y tiene derecho de cambiar un mandamiento es el mismo Dios. Pero Dios no va a cambiar porque su ley es eterna, como su carácter es eterna, como su palabra es eterna. Él no cambia, es el mismo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos. Así que se instaura también la doctrina del purgatorio. Y la doctrina del purgatorio fue introducida por sus autores, San Agustín en el siglo V y Gregorio el Grande en el siglo VI. ¿Y qué es la doctrina del purgatorio? ¿Ustedes saben lo que es la doctrina del purgatorio? Es algo muy sutil, tremendamente de las tinieblas. ¿Por qué digo esto yo? Porque el purgatorio es el lugar donde van las personas cuando mueren. Y supuestamente las misas que se celebran a favor de esa persona que falleció, se saca del purgatorio al cielo o del purgatorio al infierno. Así que el purgatorio es un lugar intermedio. Tremenda mentira. Pero fíjese la estrategia de Satanás. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que Cristo murió, sí, pero no murió por ti. ¿Por qué no murió por ti? Y porque tú te vas al purgatorio y ahora quien va a sacar al purgatorio a esa persona, a ese deudo, es la iglesia. Es el obispo. Es las misas que tú les presentes. Cristo no tiene poder. Cristo no tiene poder para salvarte. ¿Se dan cuenta la tremenda tiniebla que este enemigo lanzó en esa época? Y eso está vigente hasta el día de hoy. Así que en esa época se instauró el purgatorio. Y también se incorporaron tradiciones filosóficas del paganismo griego dentro de la iglesia cristiana. Se le dio un maquillaje de cristiano. Hay cuantas cosas que las personas, no es que las personas estén mal, no es que las personas sean malas, no, es que las personas han sido engañadas con ese sistema, con esas mentiras. Y ellos siguen
creyendo que ahí está la verdad, que ahí está Dios. Y se olvidan de abrir esta palabra. Esto es palabra de Dios. Aquí está Dios. Aquí está su verdad. Y nosotros tenemos que estudiar su palabra para, como dice este versículo de Juan, conoceréis la verdad. ¿Cómo termina? Y la verdad os hará libres. Y vas a ser libres de supersticiones, libres de falsa doctrina, libres de engaños del enemigo. Pero tú tienes que estar agarrado y cimentado en la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante con el cuarto sello, que este es el último sello. El caballo amarillo. Corresponde al periodo más largo. Fíjese que este periodo es más de 1000 años, porque comienza en el 538 y termina en el 1563. Los versículos para el caballo amarillo están en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tremendo este sello. Así que acá se libera un caballo de apariencia pálida, amarillo pestilente, que sugiere la muerte y el terror. En ese momento, en esa época, que son más de 1000 años, la iglesia representa la muerte en su estado más amplio. Muerte física y muerte espiritual, porque aquí lo dice claramente el pasaje, que se le dio poder para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que es la muerte total de la iglesia, de la fe. En este momento la iglesia representa la muerte, como dije, física y espiritual. El jinete no aparece solo acá. Dice que hay alguien que le acompaña, que es el Hades. El Hades es una palabra en hebreo y el Sheol es una palabra el Hades es una palabra en griego y Sheol es una palabra en hebreo. Pero ambas significan lo mismo, significan el lugar o el estado de los muertos, es el sepulcro, se está refiriendo al sepulcro. Quiere decir que el jinete del caballo amarillo le sigue la muerte, el sepulcro detrás. ¿Ve? Así que tras la espada de la persecución del caballo rojo que vimos recién y el hambre de la palabra de Dios del caballo negro, entonces se llega a la muerte espiritual total representada por el caballo amarillo. Así que es la época donde la iglesia estatal es portadora de muerte y de terrible opresión. Persigue y mata a todos lo que la iglesia considera sospechosos de ser contrarios a los ideales y a los propósitos de la iglesia. Todos aquellos que son llevados a juicio y determinados como herejes son muertos, son torturados y matados. Es la época de las cruzadas, es la época de los caballeros templarios, es la época donde nacieron los jesuitas y todas las sociedades ocultas que ellos mismos han fabricado. Así que los Illuminati, los masones, todos son creados en esta época. Así que es el tiempo en que la iglesia se denominó la Santa Inquisición, que de santa no tiene absolutamente nada, sino más bien del enemigo. Las guerras por causa de la religión eran muy comunes, sucedían a cada rato. Es la época que nosotros conocemos como el oscurantismo de la Edad Media.
Así que la verdad de la santa palabra de Dios acerca de que Dios descendió del cielo y se encarnó y trabajó en favor del hombre, muriendo en propiciación por el pecador, ya no se habla absolutamente nada de eso. Las obras, la tradición, la búsqueda de poder reemplazaron la salvación que solamente viene por Cristo Jesús. La violencia, la opresión, persecución y la muerte son los productos naturales de la usurpación del trono de Dios. Así que desde las cruzadas, siguiendo por la Inquisición, pasando por el presente nuestro hasta el futuro, el hombre se ha puesto y quiere ponerse a la altura de Dios, haciéndose pasar por Dios, con el fin de luchar en el nombre de la cruz, como si fueran Dios. Y hay un versículo bíblico que te lo garantiza, que te lo confirma. Es un pasaje, voy a leer 3, son 4 versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Pero voy a leer el 1, el 3 y el 4 para cortar el tiempo, que dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes han visto algo que se parece en la realidad? No de hoy, sino de todos los siglos pasados. A lo mejor ustedes digan, bueno, ¿y qué con nosotros? Los hechos estos son historia. Todo esto que le acabo de predicar es historia. Llegamos hasta el 1563 después de Cristo. Comenzamos en el año 31 de Cristo y llegamos al 1563. ¿Y qué con nosotros si estamos en el 2023? Aquí tenemos que sacar unas cuantas lecciones. Primero, el enemigo es malo y se esfuerza por dañar la iglesia de Dios, por meter falsa doctrina. Y la única defensa que nosotros tenemos es ir a la palabra de Dios y pedir la presencia del Espíritu Santo que nos guíe a entender su palabra. Y aquí vamos a descubrir a Cristo tal cual como es y cuánto Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y comenzamos con nuestras teorías, y yo pienso que esto es así, y yo pienso que esto es de esta otra manera, y no escudriñamos las Escrituras, nos agarra el enemigo con todas sus mentiras y todos sus engaños. Así que no podemos confiar en ese enemigo en absoluto. También la otra lección que nosotros podemos sacar es que Dios tiene el control de todo, porque Él lo profetizó antes de que pasara y pasó. Por lo tanto, es un Dios confiable. Toda su palabra, lo que Él dice en su palabra, es verdad. Él es el testigo fiel y verdadero, dice Apocalipsis, en el cual nosotros debemos estar atentos porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros podemos sacar aquí en conclusión es que nosotros ahora, que conocemos parte de esta verdad y que queremos con toda humildad, con todo amor, con todo cariño, decirle a la gente que no conoce de esta verdad, comenzando por nuestras familias, hermanos, padres, hijos, primos, sobrinos, queremos llevarle esta verdad de salvación y nos encontramos con tremenda barrera levantada por las mentiras del enemigo durante todos esos siglos hasta el día de hoy. Así que sí es importante conocer de esto. ¿Y sabe otra cosa? A veces nosotros mismos pasamos
en cierta forma por estos 4 caballos. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos entregamos a Dios, hay un primer amor en nosotros, hay un entusiasmo tan lindo de decirle a los demás cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Y ese es el caballo blanco. Pero después viene el caballo rojo, donde comienzan las pruebas, donde te rechazan en tu hogar, donde el matrimonio tuyo se rompe porque tú quieres seguir a Dios y la otra persona no quiere seguir a Dios. Donde te botan del trabajo porque tú quieres guardar el día del Señor, que es el Shabbat, que es el sábado, y en el trabajo no te lo permiten. Viene el caballo rojo, la persecución. Y a veces algunos van por el caballo negro, empiezan a escuchar doctrinas de demonios que los sacan de la verdad de la palabra. Y ven un mensaje qué mensaje nuevo, qué mensaje tan atractivo, y entonces mezclan lo que han conocido en la pureza del Evangelio, lo mezclan con esa tiniebla, y entonces están en el caballo negro. Y finalmente, el caballo amarillo, la muerte total espiritual. Se van de la iglesia, no regresan nunca más. Así que nosotros tenemos que tener cuidado en qué caballo nos vamos a montar, en qué caballo estamos montando y en qué caballo vamos a seguir montados hasta que Cristo venga en majestad y gloria. Quiera Dios que el caballo que nosotros escojamos hoy sea el caballo blanco y que estemos listos y preparados para luego venir a Cristo en majestad y gloria y ser trasladados con Él a las mansiones celestiales y vivir con Cristo y con su Padre por toda la eternidad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 488, el andar con Jesús. Con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, que promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Bajo y penar tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré. Alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo en Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
amigo Él es. Sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lugaré donde iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por sacarnos de las tinieblas en que vivíamos y llevarnos a tu luz admirable. Te pedimos en esta hora, Padre, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la obra que empezó la perfeccione al nivel de Cristo Jesús. Si no estamos contigo, Padre, si nos apartamos de ti, si nos apartamos de tu palabra, tú dices que nada somos, pero con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdenos, Padre, a permanecer en ti, a pesar de las dificultades que tenemos que confrontar todos los días en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ayúdanos a permanecer, Padre, porque te amamos y queremos estar listos y preparados para recibirte cuando tú te manifiestes en majestad y gloria y poder vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a tu iglesia aquí presente, Padre. Bendice a cada hogar. Suples las necesidades que ellos tengan, conforme a tu santa y divina voluntad. Y bendice también a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Te lo pedimos, te lo agradecemos, sin mérito alguno, pero por la gracia de tu Hijo amado Cristo Jesús, es que presentamos esta oración ante tu trono de gracia. Por Jesús nuestro Señor. Amén y amén.